Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La ley y el juicio de Dios. Somos prisioneros aún no condenados que esperan el juicio final en el cielo. ¿Cuándo se decidirá este juicio final? En Hebreos capítulo 9, versículo 27 está escrito: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué enfrentarán los hombres? El juicio. Las palabras juicio y veredicto tienen un significado similar. Como está escrito, la humanidad está destinada a morir una sola vez y después de esto debe enfrentar el veredicto. Ya que aún no hemos recibido el veredicto, somos literalmente prisioneros aún no condenados. Cometimos un pecado en el cielo, pero ¿fue un pecado con intención o fue un pecado sin intención? ¿Fue un pecado que nos conduce al infierno eterno? ¿O fue un pecado que puede ser perdonado por la gracia y el favor de Dios que nos permitirá regresar a nuestra ciudad natal perdida? Estamos esperando el veredicto en el que se decidirán las consecuencias de nuestros pecados. Por eso Jesús siempre nos dijo: arrepentíos con respecto a nuestra vida en esta tierra. Debemos llevar una vida de arrepentimiento. En 1 de Juan capítulo 1 está escrito: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Somos pecadores del cielo. ¿Qué actitud debe tener un pecador para recibir un veredicto favorable? Debe tener una actitud de arrepentimiento. Por eso Jesús dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre deben llevar una vida de arrepentimiento, porque el día de su veredicto se ha acercado. ¿No es el arrepentimiento la enseñanza fundamental que Jesús predicó a la humanidad? Puesto que somos ángeles que pecaron en el cielo, debemos tener en cuenta que después de nuestra muerte iremos al cielo o al infierno, dependiendo del resultado del veredicto que recibamos. Un veredicto es una sentencia dictada contra los pecadores que cometieron un crimen, ¿no es así? Cuando vemos las palabras de la Biblia, encontramos los mandamientos, estatutos, leyes y ordenanzas de Dios. ¿Por qué se usan estas palabras tantas veces en la Biblia? También la palabra juicio, es decir, veredicto, se utiliza muchas veces. Además, Dios explica que nuestra posición actual es la de un pecador. Todos estos términos son expresiones legales. Por lo tanto, hoy pensemos en este asunto con el título, la ley y el juicio de Dios. ¿Por qué debemos guardar las leyes, ordenanzas y decretos de Dios en esta época? El día de reposo es correcto. El culto dominical es incorrecto. Es muy importante para nosotros discernir entre lo correcto y lo incorrecto. No obstante, debemos entender que en las leyes y en las ordenanzas del nuevo pacto podemos encontrar la gran gracia y el favor de Dios que borran los pecados de los que están esperando recibir un veredicto. A través de los escritos de la Biblia, Dios nos ilumina respecto a los recuerdos espirituales que hemos perdido. Dios nos concedió la ley de la verdad del nuevo pacto en la época del Espíritu Santo como nuestra última oportunidad para acercarnos a Él y recibir su gracia y misericordia. Las personas que no comprenden este principio espiritual suelen decir: solo aquellos que son vulnerables y emocionalmente débiles creen en Dios. Han creado una ilusión y una creencia ficticia, llamándola religión, para darse algún tipo de consuelo. ¿Qué dijo el escritor del libro de Salmos sobre ellos? Dice el necio: no hay Dios. En verdad, son personas necias. Dios nos instruyó diciendo: enseñen a la humanidad la ley del nuevo pacto y todas las cosas que les he mandado. Dios nos dio este mandamiento porque los que lo practican serán aprobados por Él como los que se han arrepentido. En el día del juicio, el día en que recibiremos el veredicto de Dios, esta ley será el criterio final para que Dios juzgue. Usted se ha arrepentido. Usted no se ha arrepentido.
Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. En el capítulo 20, versículo 12 dice, «Y vi a los muertos grandes y pequeños». La Biblia testifica que el hombre está destinado a morir una sola vez y después de esto enfrentará el juicio, ¿verdad? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, es decir, recibieron el veredicto, por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cómo fueron juzgados? Según sus obras. Continuemos con el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Y qué sucedió con cada uno? Fueron juzgados. Es decir, se les dio un veredicto, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Según Hebreos capítulo 9, versículo 27, es cierto que somos pecadores. Aquellos que no han cometido pecados no necesitan ser juzgados. Somos pecadores, ya sea que hayamos cometido pecados con intención o sin intención. Por lo tanto, estamos muy agradecidos con Dios, quien es nuestro juez, por permitirnos ver, oír, darnos cuenta de esta verdad y venir a Sión. No podemos adquirir este conocimiento aunque estudiemos en una universidad famosa de cualquier parte del mundo, ¿verdad? En el versículo 14 está escrito, «Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego». ¿Los nombres de quienes están inscritos en el libro de la vida no son de los que fueron bautizados? Cuando nos bautizamos, ¿qué promesa le hacemos a Dios? ¿No hicieron una promesa cuando se bautizaron? Cuando se bautizaron, prometieron que nunca volverían a cometer pecados. ¿De quién son las enseñanzas que prometieron seguir? Llevaré una vida de arrepentimiento guardando con gracia los decretos, estatutos y leyes que Dios ha mandado. Esta es la promesa que le hicimos a Dios a través de la ceremonia del bautismo. Le prometimos, nunca más seré guiado por el mundo, solo seguiré sus enseñanzas. Si alguna vez rompemos esta promesa que le hicimos a Dios, nunca podremos recibir la salvación. Por lo tanto, ¿no deberíamos guardar firmemente la ley de Dios hasta el final? ¿Qué sucederá con aquellos cuyos nombres no se encuentren inscritos en el libro de la vida del Cordero? Serán lanzados al lago de fuego. Es porque aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida son los que no se han arrepentido. Se les dio numerosas oportunidades y se les dijo incontables veces, deben creer en el Padre Ansanjón. Solo cuando crean en la Madre Celestial podrán ser salvos y sus pecados serán perdonados. Sin embargo, no escucharon. La ley del nuevo pacto contiene la promesa de borrar por completo nuestros pecados y transgresiones. Confirmemos esto en Jeremías, capítulo 31, versículo 31. En el capítulo 31, versículo 31 dice, «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón». Dios ha puesto mucho énfasis en su ley que se nos ha dado. La ley, el pecador, el juicio y el juez. Todo esto está relacionado con nosotros.
El sistema judicial está estrechamente relacionado con nosotros, pero la humanidad lo ha olvidado. Ya que no conocen este principio, Dios nos instruyó para iluminarnos. ¿No es así? Vayan e ilumínenlos rápidamente. Ustedes son ángeles que pecaron en el cielo y fueron expulsados a esta tierra. Deben arrepentirse y vivir con arrepentimiento a través de la ley del nuevo pacto. Solo entonces podrán regresar a su hogar celestial. Si no se arrepienten, serán atormentados en el fuego del infierno eterno por los siglos de los siglos. Por esta razón, hemos venido a entregarles las buenas nuevas. Una vez que hayan aceptado el Evangelio de la verdad del nuevo pacto, podrán regresar a su eterno hogar celestial perdido. Hermanos, ¿qué noticia podría ser mejor que esta? Por eso Dios prometió entregarnos el nuevo pacto. En el versículo 33 dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? ¿Qué hará Dios? Porque perdonaré la maldad de ellos». Esta es la noticia más alegre. Incluso si llega el día del juicio, ¿tendrían miedo de ese día si ya hubieran recibido la promesa del perdón de los pecados? Cuando llegue el día del juicio, no temeremos en absoluto. Esto se debe a que hemos recibido la promesa de que Dios perdonará todo. En el día del juicio, el juez nos llamará y quitará todos nuestros pecados. Nuestros pecados serán limpiados y blanqueados como la nieve y la lana. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, si estas enseñanzas no tienen nada que ver con nosotros, entonces no hay necesidad de aprenderlas, ¿cierto? Cometimos pecados imperdonables en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pecado imperdonable cometimos en el cielo? El pecado de robar pan ajeno por hambre, como Jean Valjean, ¿es un pecado que merece el castigo de la muerte? No lo es. Cometimos pecados tan graves que son imperdonables, y como resultado, fuimos arrojados a la tierra. No obstante, Dios murió en la cruz en lugar de nosotros por los pecados que habíamos cometido. La crucifixión era el castigo más severo dado a los pecadores que cometían los mayores pecados en el Imperio Romano. No había castigo más severo que ese. ¿Cuál fue la razón por la que Jesús murió en la cruz por nosotros, graves pecadores? Jesús no cometió ningún pecado, por lo que no había razón para que sea crucificado. No obstante, Cristo recibió el castigo destinado a los pecadores que cometieron un pecado imperdonable. La crucifixión de Cristo indica la gravedad de los pecados que cometimos. ¿No es así? Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Esto tiene un significado simbólico. Cuando pensamos en el castigo de la crucifixión por el que Cristo pasó, podemos entender claramente que los pecados que cometimos fueron los más extremos e imperdonables. Los hijos celestiales nunca deben olvidar la gran gracia que Dios nos ha concedido al salvarnos cuando vino a esta tierra. El día del juicio, sin duda, llegará. Algunos tienen un poco más de tiempo, mientras que a otros les queda menos tiempo en esta tierra. De cualquier modo, el día del juicio se acerca. No obstante, la gente se siente ansiosa cada día porque no han recibido la promesa de Dios, que dice, perdonaré su maldad. Tienen miedo de morir. ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué ocurre después de la muerte? Tienen miedo porque les espera el juicio. El día del juicio se acerca, y la magnitud de sus pecados es inmensa.
Sus espíritus sienten que sus pecados no serán perdonados. Sus espíritus son conscientes de ello. Sin embargo, Dios nos ha dado la verdad del nuevo pacto y nos ha prometido, diciendo, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por eso se le llama nuevo pacto, es decir, la promesa. Dios nos ha hecho una promesa. El juez, que es nuestro Dios, dirá, no me acordaré más de su pecado. Hermanos, aunque estudiemos constantemente la Biblia, llegaremos a cometer la insensatez de abandonar la verdad del nuevo pacto si no comprendemos la profunda voluntad de Dios. Debemos saber este principio y preguntarnos siempre, ¿de dónde vinimos y a dónde iremos después de esta vida? Nacemos en esta tierra y nuestro cuerpo vuelve al polvo cuando morimos. Sin embargo, ese no es el final de nuestra vida. Hoy, al pensar en esto, ¿qué tan preciosa es la promesa del nuevo pacto que Dios nos ha dado? Dios Elohim nos ha hecho recordar todo lo que habíamos olvidado y nos ha conducido a habitar bajo las leyes, ordenanzas y estatutos del nuevo pacto. La gratitud por la gracia de Dios Padre y Dios Madre debería desbordarse cada día, ¿verdad? Por eso, si violamos las leyes, los decretos y las ordenanzas dadas por Dios, los desastres vendrán sobre nosotros. Si no obedecemos las leyes del nuevo pacto, el juicio final, es decir, el castigo eterno en el infierno, estará esperándonos. Confirmemos esto uno por uno en la Biblia. Veamos Mateo capítulo 7, versículo 21. En el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, está escrito, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre, ¿echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Qué son ellos? Hacedores de maldad. Al decir que practican desafuero, ¿qué hacen con la ley de la verdad del nuevo pacto, que es la ley de vida que Dios ha dado a la humanidad para el perdón de los pecados? Se les define como los que no obedecen la ley del nuevo pacto. La Biblia en inglés explica esto con mucha claridad. Está escrito que son hacedores de maldad, y en otra versión como los que practican desafuero. En otra versión también está escrito, ustedes que violan las leyes de Dios. Los que violan las leyes de Dios no son los justos, a quienes Dios ha perdonado sus pecados. Por el contrario, son los hacedores de maldad. Cuando el juez golpee su martillo sobre el bloque sonoro, se emitirá el veredicto final. La Biblia dice, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué clase de juicio es este? No es el juicio de esta tierra, sino el juicio del cielo. Dios ha restaurado todas las leyes, decretos y reglas del nuevo pacto que se habían perdido durante un periodo de 1600 años, para que ya no fuéramos esclavos del pecado y de la muerte. Al pensar en esta gracia, podemos comprender a través de la Biblia que los que practican desafuero caerán definitivamente en el castigo del infierno. ¿No es así? Por eso, todos los profetas del Antiguo Testamento siempre enfatizaban, guarden la ley de Dios, no se aparten de la ley de Dios. Cada vez que los israelitas abandonaban la ley de Dios, eran invadidos por otras naciones o recibían desastres y maldiciones. Dios les permitió pasar por estas aflicciones físicas para enseñarnos de forma espiritual que si no guardamos la ley de la verdad del nuevo pacto, no habrá manera de recibir el perdón de los pecados. ¿Qué ocurrirá una vez que el juez dé el veredicto final?
Quien no haya recibido la promesa del perdón de pecados será echado al infierno. Cristo soportó el castigo de la cruz, es decir, el sacrificio y la muerte en la cruz, por los pecados que habíamos cometido. Piensen detenidamente en el significado de lo que hizo en lugar de nosotros. El castigo que Cristo recibió en nuestro lugar muestra la gravedad de nuestros pecados. Al pensar en esto, la ley de la verdad del nuevo pacto es la mayor gracia que Dios nos ha concedido y la parte más valiosa de la salvación en esta época. Veamos mediante la historia del Antiguo Testamento, que es una sombra, cuáles serán las consecuencias de los pecadores espirituales que no obedecen las leyes de Dios. Veamos Jeremías capítulo 44, versículo 22. En Jeremías capítulo 44, versículo 22 está escrito: Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones que habíais hecho. Por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador como está hoy. Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios. Por tanto, ha venido sobre vosotros este mal como hasta hoy. Cada vez que no obedecían fielmente la ley de vida que Dios les había concedido, se enfrentaban a desastres, maldiciones e invasiones. Terminaron llevando una vida mucho más difícil y contraria a lo que deseaban. Al ver que estas consecuencias ocurren de forma continua en el Antiguo Testamento, nunca debemos olvidar que somos pecadores espirituales que esperan el juicio final. Debemos arrepentirnos a cada instante de nuestra vida. Debemos llevar una vida de completo arrepentimiento. Por tal razón, Dios no nos coloca en un lugar elevado, sino en un lugar humilde, aunque Dios quiera que seamos exaltados. Él nos dice que nos sirvamos unos a otros. ¿Acaso Dios no quiere exaltar a los hijos celestiales? Por supuesto que lo haría. Sin embargo, debemos comprender que debe haber razones invisibles por las que Dios no exalta a los hijos celestiales. Pasemos al capítulo 16. En el libro de Jeremías, capítulo 16, versículo 10, está escrito: Y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro, que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás: Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron. ¿Qué es lo que no guardaron? Mi ley. Cualquiera que no guarde la ley de Dios es un pecador, ya que todo lo que practican está en contra de la ley de Dios. Se convierten en pecadores, ¿verdad? Algunas personas son condenadas a muerte y otras a cadena perpetua. Cualquiera que comete pecado no puede vivir. Por esta razón, tenemos una gran deuda con nuestro padre y nuestra madre, que se han sacrificado por nosotros y se han convertido en una ofrenda de expiación en nuestro lugar. La vida es la deuda que tenemos. Sin embargo, ellos no lo consideran una deuda. Estamos muy agradecidos por la gracia de Dios que nos permite estar en la verdad del nuevo pacto que nos ha sido concedido gratuitamente. ¿No es así? Vayamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente: Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no nos referimos a la ley del nuevo pacto?
¿Qué le sucederá a los que no obedezcan las leyes del nuevo pacto? Dios ha dado a las personas del mundo la oportunidad de arrepentirse y recibir el perdón de pecados a través del nuevo pacto. Sin embargo, las personas rechazan esta oportunidad, se apartan de la ley de Dios y no obedecen el Evangelio. ¿Cuál será el resultado final? Dios nos está permitiendo predicar esta última oportunidad con nuestros labios. Les decimos a las personas del mundo que si no nos arrepentimos en esta época, no habrá más oportunidad para arrepentirse. Predicamos el día de reposo y la Pascua. ¿Quién estableció estas reglas? ¿No fue Dios quien las estableció? Dios estableció estas leyes para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, la gente no acepta este mensaje. ¿Qué dice la Biblia que le sucederá a estas personas? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos, hemos conocido al Padre Celestial a través de la ley del Nuevo Pacto. También hemos conocido a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, que proclamó las leyes, ordenanzas y decretos del Nuevo Pacto. Y hemos hallado el camino bendito para regresar al eterno reino de los cielos, a través de las enseñanzas del Padre y la Madre. Si comprendemos y nos damos cuenta de que somos pecadores, nunca odiaremos a nuestros hermanos. Si Dios no nos amara, no habría necesidad de darnos esta clase de gracia. Todos tenemos el ADN de Dios en nosotros. Así como Dios es amor, nosotros debemos ser amor. Debemos convertirnos en amor. Todos los hijos celestiales siempre deben ser considerados unos con otros, apoyarse, animarse y compartir la gracia y el amor con los miembros de la familia de Sión, aunque esto pueda resultar ser una inconveniencia. Necesitamos conocer nuestro estado espiritual. Debemos conocer nuestra posición como pecadores. Dios no se acordará más de todos los pecados y transgresiones que cometimos en el pasado. Los ha eliminado por completo de todos los registros. Él hizo desaparecer todos nuestros pecados. Cuando Él elimine todos nuestros pecados y nos haga personas comunes espiritualmente, ¿cómo se sentirán? Realmente debemos decir aleluya. Será un día muy feliz. Dios nos ha enseñado a llevar una vida de arrepentimiento. El arrepentimiento está contenido en toda la verdad del nuevo pacto. El arrepentimiento está contenido en el día de reposo y en la Pascua, que son las leyes de Dios. Dios instituyó la verdad del nuevo pacto que contiene el significado del arrepentimiento. Por eso Él dice, enséñenles a guardar el Evangelio de la verdad del nuevo pacto. Espero que todos hagamos nuestro mayor esfuerzo para guiar a los demás a guardar esta verdad, para que podamos entrar juntos en el reino de los cielos. Con esto me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.